Hola, hoy vamos a continuar nuestra revisión con bacterias gram positivas que son anaerobias. En este caso vamos a hablar de Clostridium. En el caso de las bacterias anaerobias, ellas no pueden sobrevivir en presencia de oxígeno. Esto debido a que no cuentan con las enzimas necesarias para eliminar los radicales libres que se producen en presencia de oxígeno. Acá tenemos que el oxígeno en el caso de los aerobios es el último receptor en la cadena de transporte de electrones. A medida que un electrón va pasando de una molécula en otra y la molécula va sufriendo procesos y cambios, esto va generando energía. En el caso de los anaerobios, ellos hacen una corta transferencia de electrones, lo cual permite explicar por qué producen tan poca energía. El oxígeno también puede ser un factor limitante para los anaerobios debido a que concentraciones tan bajas como menos del 10% pueden inhibir el crecimiento de varios de ellos. En cuanto a la taxonomía, volviendo al Clostridium, tenemos que este pertenece a los Clostridia y dentro de esto tenemos varias especies. Las 4 que vamos a hablar el día de hoy es Perfringens, Botulinum, Tetani y Difficile. Como les mencioné, existen otras especies de Clostridium, cada una se ha asociado a un huésped y produce un tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de Clostridium septicum, esta puede producir gangrena gaseosa en el caso de los humanos. Y otras especies, dependiendo del tipo, pueden afectar a animales incluso. Vamos a comenzar con Clostridium perfringens. En este caso, tenemos que el medio de inoculación debe ser por una herida. Una persona puede sufrir una caída, un accidente y cuando se cae, la bacteria puede pasar el tejido cutáneo y entrar. Otra forma de transmitir es a través de los alimentos. La persona puede ingerir las esporas y cuando ingiere las esporas, estas se van a transformar en su forma vegetativa en el colon y van a producir la toxina. Clostridium perfringens puede producir diferentes tipos de toxina, puede producir alfa, beta, epsilon e iota. Dependiendo de la cantidad de toxinas que tenga o el tipo de toxinas, pues lo vamos a categorizar como tipo A, B, C, D, E. Y estas toxinas, por ejemplo, la toxina alfa es una fosfolipasa que está relacionada con la gangrena gaseosa. La toxina beta está relacionada con el fascitis necrotizante. Epsilon es capaz de formar poros en las células y puede también relacionarse con procesos de celulitis. Y iota es citotóxica. Acá podemos observar cómo la toxina alfa de Clostridium perfringens es capaz de atravesar los vasos sanguíneos y llegar hasta la médula ósea e interferir con el proceso de diferenciación de los neutrófilos y los eritrocitos, lo cual va a alterar la respuesta inmune y puede desencadenar procesos de anemia. Este bacilo gram positivo también puede producir diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Por ejemplo, puede afectar la piel y producir una celulitis. En el caso que llegue al músculo, puede afectarlo sin producir síntomas sistémicos y en la miositis supurativa va a haber una acumulación de pus. En la mionecrosis ya hay una destrucción del tejido muscular y a partir de esta destrucción puede haber una diseminación sistémica de la bacteria, lo cual puede elevar la mortalidad del caso. En el caso de la gastroenteritis, la intoxicación alimentaria se debe a la enterotoxina, la cual se produce cuando la bacteria cambia de estado vegetativo a espora y en ese proceso de esporulación la bacteria empieza a producir su toxina. Por otro lado, también puede producir necrosis en el intestino y esto se le va a conocer como enteritis necrosante. En esta imagen estamos observando el caso de una paciente que consumía drogas inyectables. La inyección fue el mecanismo por el cual la bacteria pudo entrar al brazo. Una vez dentro de este,
produjo una gangrena gaseosa. Aquí estamos observando la necrosis y podemos observar la formación de gas en la radiografía, que es donde estoy señalando. Esta bacteria también puede producir una enterotoxina, la cual va a realizar manifestaciones en el tracto gastrointestinal. Cuando un alimento está contaminado con este bacilo gram positivo, puede producir la enterotoxina, y en un periodo comprendido de 8 a 24 horas, la persona empezará a tener los síntomas clínicos debido a la enterotoxina. Puede presentar espasmos abdominales, diarrea acuosa, pero no necesariamente va a tener fiebre o náuseas. Estos síntomas le van a durar de 1 a 2 días. La enterotoxina es termolábil, eso quiere decir que a 60 grados se degrada, y cuando un alimento no se cocina apropiadamente, es decir, más de 80 grados durante 5 minutos, pues la bacteria puede sobrevivir y una vez dentro del alimento puede producir la toxina. Para el diagnóstico en el laboratorio se pueden realizar procesos como la detección de la toxina a través de una muestra de materia fecal. En el caso de las manifestaciones gástricas, también pueden enviar un cultivo. Sin embargo, su aplicación en la clínica es limitada debido a que es más frecuente hacer la detección de la toxina. Y además, la enfermedad diarreica es autolimitada. Cuando ustedes envían una muestra de celulitis y a esa muestra de celulitis se le hace un gram, es muy probable que en el reporte de ese gram aparezca que hay bacilos gram positivos y una escasa o nula respuesta inmune. Eso quiere decir que van a haber escasos polimorfos nucleares. En cuanto al tratamiento, dependerá de la manifestación clínica. Si estamos hablando de una gangrena gaseosa o una celulitis, se hace necesario que se remueva ese tejido necrotizado. También se deben administrar grandes cantidades de penicilina y cefalosporina, y una opción terapéutica es la cámara hiperbárica, debido a que esta bacteria es anaerobia y el oxígeno para ella es letal. Vamos a continuar con Clostridium botulinum, que es otro bacilo gram positivo, al igual que todos los Clostridium. En el caso de esta especie, tenemos que su principal ruta de transmisión son los alimentos en conserva, debido a que estos se mantienen a temperatura ambiente durante largo periodo de tiempo. Si no se lleva a cabo una ebullición adecuada durante un periodo de tiempo que está establecido para realizar esta preparación de estos alimentos, la bacteria puede sobrevivir en su forma de espora, y una vez a temperatura ambiente, cambia de espora a su forma vegetativa produciendo la toxina. En cuanto a la patogenia de esta bacteria, la toxina que ella tiene es capaz de bloquear la liberación de la acetilcolina en la placa neuromotora, razón por la cual el músculo no se va a poder contraer. La toxina es termolábil, pero puede resistir los ácidos del estómago. La población más afectada con el botulismo comprende los 3 a 8 meses de edad. Aquí se está realizando el destete del niño y se están incorporando alimentos a su dieta. Uno de los alimentos que puede estar contaminado con más frecuencia con Clostridium es la miel, y estas esporas se pueden desarrollar muy fácil en el intestino de estos bebés, dando los síntomas del botulismo. En el caso que esté asociado con alimentos, se va a manifestar 12 a 36 horas después de ingerir la toxina. Los primeros síntomas incluirán náusea, sequedad de boca y en algunos casos se puede manifestar la diarrea. Luego de la diarrea van a empezar los síntomas asociados al sistema nervioso. Vamos a empezar con los pares craneales, por lo cual se va a ver afectada la visión y también pueden afectarse los músculos laringeos. Si no se trata a tiempo, esto puede avanzar a una parálisis respiratoria completa, lo cual tiene una mortalidad del 10 al 20%. Para el diagnóstico de Clostridium botulinum se pueden usar muestras de materia fecal o hisopados rectales, los cuales se pueden cultivar, y además del cultivo también se pueden utilizar ensayos para la detección de la toxina
o la detección de esta bacteria por inmunoensayos enzimáticos, además de técnicas moleculares basadas en la amplificación de los ácidos nucleicos. En este caso, para la prevención, tenemos que los alimentos que se van a usar para conserva deben de prepararse de una forma adecuada y en el caso de los procesos industriales deben esterilizarse con autoclave. También se hace necesario que frente a la presencia de la toxina se suministre la antitoxina, pero esta antitoxina solamente surtirá efecto con la toxina libre. La que ya se haya unido a la placa motora no será blanco de esta antitoxina. Hay que considerar que estos anticuerpos son de origen equino y se pueden presentar algunas reacciones adversas, y si el paciente ya presenta afecciones a su sistema respiratorio, se hace necesario ventilación mecánica. También se pueden suministrar antibióticos. Vamos a continuar con Clostridium tetani. En el caso de este bacilo gram positivo anaerobio, también su inoculación puede ser por heridas. Una persona puede presentar una lesión cuando se cae o puede tener una herida con un alambre de púas y este va a ser el mecanismo por el cual la bacteria es capaz de entrar. Dentro de su patogenia, esta vez la bacteria va a afectar a través de su toxina a la placa neuromotora encargada de la función inhibitoria, es decir, aquella que tiene la función de relajar el músculo, por lo cual al bloquear la transmisión de la información, lo que va a hacer es que el músculo se mantenga contraído, produciendo síntomas como los que ustedes pueden ver acá, que son una parálisis espástica, mientras que Clostridium botulinum produce una parálisis flácida. En esta tinción de Gram podemos observar las esporas características de Clostridium tetani. Estas van a tener una forma de raqueta y la espora va a ser terminal. Aquí podemos observar bacilos Gram positivos también. Para el tratamiento también se recomienda neutralizar la toxina, pero esta de nuevo, ya si se ha unido a la placa neuromotora, no va a tener efecto la antitoxina en esa toxina. También se deben conservar medidas inespecíficas de sostén, como por ejemplo las benzodiazepinas, que pueden relajar el músculo, y darle antibióticos al paciente no está claro. Se pueden utilizar, pero no, digamos, no hay estudios que confirmen o desmientan su valor a nivel de terapia en la clínica. Esta enfermedad es inmunoprevenible. Recordemos que está en la vacuna que se llama DTPA. Esta es la vacuna contra la difteria, el tétanos y la vacuna celular para Bordetella pertussis. Se recomiendan 5 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad y otra a los 4 y 6 años. Además, siempre se recomienda que esta vacuna, esta triple vacuna, se realice un refuerzo cada 10 años. Vamos a terminar con Clostridium difficile. Esta bacteria se ha asociado principalmente a pacientes que tienen largos tratamientos con antibióticos. Por eso se denomina que es una diarrea asociada a los antibióticos. Además, las sales biliares van a favorecer el crecimiento de la bacteria. En esta disbiosis de la microbiota intestinal, la bacteria se va a reproducir y una vez se reproduce va a producir las toxinas A y B, las cuales pueden afectar el funcionamiento del enterocito, llevando a una diarrea acuosa, y si producen una erosión del epitelio, van a producir una disentería. Si el proceso continúa, va a haber una respuesta inmune exacerbada que va a producir un daño en el colon y va a terminar en una colitis pseudomembranosa. Aquí podemos ver cómo se realiza esta patogenia en un modelo porcino. También la bacteria tiene factores de adhesión que favorecen su adhesión a los cilios de los enterocitos y tienen hialuronidasas. En esta imagen podemos observar una colitis pseudomembranosa
que es la culminación de todo este proceso en el cual ya hay una afectación grave a el epitelio del tracto gastrointestinal. Para este caso, esta es la única bacteria que se ha aceptado el diagnóstico sistémico a través de ensayos de inmunoanálisis en los cuales se detecta la toxina A o B. Esta muestra que se utiliza es de heces. También se puede utilizar las técnicas moleculares asociadas a la amplificación de ácidos nucleicos, pero estas son más costosas. Si se detecta la toxina en las heces, está indicado el tratamiento con metronidazol y vancomicina. Para terminar, presento este cuadro resumen en el cual ustedes pueden observar las diferentes características que tienen estos bacilos grampositivos anaerobios que forman esporas. Cada uno de ellos va a tener diferentes toxinas, lo cual va a concluir con diferentes manifestaciones clínicas.